RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos con Fernando Cola, que él es gerente de la empresa Bontoac SAC, y conversaremos con él. Fernando, qué gusto tenerte en el programa, qué gusto conversar contigo después de tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Acá queriendo saber y darle a conocer a todo el país y a quienes nos escuchan a través de RCR Radio y nos ven por Cable Más también, ¿cuál es la situación de lo que está pasando en Arequipa? Tú conoces muy bien el sector minero, que ha habido problemas, si mal no lo tengo claro, hoy en la mañana, y el sector textil. ¿Cómo ves tú, que eres un empresario peruano, la situación política y cómo está afectando el desarrollo de la región de Arequipa? Ya, muy buenas tardes, Fernandito. Mira, para empezar, yo tengo una empresa que se dedica a la fabricación de ropa industrial. Anteriormente yo proveía de todo lo que es chalecos, mamelucos, acá que le llamamos el Centro Comercial Don Ramón, y ahí proveíamos en grandes cantidades, ¿no? Pero de un tiempo acá, desde que la pandemia llegó, nos ha afectado pues dos temas. El tema del costo de las materias primas, que en muchos casos, más que nada el sector sintético, que son los poliésteres, se han visto incrementados hasta un 120% del precio base. Por ejemplo, hay un material que utilizamos que se llama Codra, que lo comprábamos en 7 soles, ha llegado a costar hasta 17 soles el precio, y eso, para poder ofrecer de nuevo una reestructuración de precios para nuestros clientes, definitivamente se han visto afectados y descontentos, ¿no? De tal manera que hemos tenido que recurrir mucho a las habilidades pues de productividad, de los métodos de trabajo, para poder reducir los costos y ofrecer un precio más competitivo del que ya se daba, ¿no? Y aplicando mucho más de la reducción del tema de las actividades que se realizan, que elevan los costos, tratar de simplificarlos, ¿no? En ese sentido, hemos tirado, como dicen, cintura para poder bajar los costos y ser competitivos en el precio que nosotros alcanzamos. Aparte de esto, aparte de las telas que se han visto incrementadas acá en Arequipa, también nos hemos visto afectados por la disponibilidad y la logística de los materiales y los colores que se necesita para poder atender al sector industrial de Arequipa, ¿no? Porque la línea mía es todo lo que es aprovisionamiento de EPPs y el sector textil para las empresas, ¿no? Entonces, las empresas que nos hacían los requerimientos obviamente se han visto afectadas por el tema del alza de precios. Por el otro tema es la disponibilidad y la logística, ¿no? Entonces, y el otro que también ha estado entrando, material ya confeccionado, como chalecos y algunos otros insumos que vienen con camisas, que vienen desde China a un precio casi la mitad de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces ahí nos ha desfasado enormemente en términos de competitividad textil y confecciones, ¿no? Eso dentro del entorno de la microempresa al servicio local, ¿no? No, clarísimo. Así es, Fernando. Queda Sí. clarísimo. Y todo esto viene, o sea, fuera de la crisis que generó la pandemia, que no pudieron trabajar y se ahuyentó a los clientes. Se suma el alza del petróleo y la crisis internacional, pero además la inestabilidad, ¿no? Me imagino que las grandes empresas que consumían, que le compraban a ti y a otros que hacen lo mismo que tú, productos no tan buenos, me imagino, pero también compiten contra ti en el mercado, no tienen la capacidad de invertir y están en una recesión y no están comprando. Cuéntanos un poco más, ¿cómo afecta esto tu cadena productiva y cómo ves además, porque también tú estás en el sector minero, cómo ves, cómo afectan las dos cosas, teniendo un gobierno que habla mal de la inversión privada, mal del empresario privado, cuando lo decimos en este programa, lo micro, pequeño, mediano, grande es el tamaño de la empresa. Todos somos empresarios privados. Sí, claro. El aspecto de la pregunta que me haces tiene un aspecto muy coyuntural, ¿no? O sea, hablamos del sector financiero, el sector productivo, el sector manufactura, la logística de los materiales, la disponibilidad de pago, por ejemplo, uno de los factores
delicados, ¿no? A veces uno se acerca a una empresa como empresario, de confeccionista, o se acerca a una empresa de mediana envergadura y pues nos dicen el precio que estamos más o menos comprando va por este orden, y solicitamos pues hasta 60 a 90 días de plazo de crédito. Ya es demasiado con respecto a lo que se vivía anteriormente, antes de la pandemia, ¿no? Ya los créditos van hasta 90 días. Siendo empresarios no somos o no estamos en la línea crediticia, que es otro negocio, ¿no? Eso lo llevan los bancos, pero sin embargo los clientes nos solicitan ese tipo de requerimientos. Si bien es cierto, existe el factoring, pero las tasas de descuento y castigo que se dan a las facturas pues tampoco ya están dentro del término de la rentabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese es en el aspecto financiero. Y en el aspecto tributario igualmente existen las detracciones. Evidentemente también nos afecta. O sea, si bajas el precio, quieres ser un poquito competitivo, los costos, o sea, nos han atacado por todos los lados y tenemos que estar tomando cintura, ¿no? Aparte, si hablamos de la promoción también del Estado, de los que ha estado corroborándose hace poco con las licitaciones que se invitan por el CITE, por el Ministerio de la Producción, también son un poquito, digamos, descabelladas, en el sentido de que si empiezas como empresa nueva, te piden pues una experiencia abrumadora para el puntaje, ¿no? Entonces, y tus facturaciones y tus tres tienen que estar, digamos, en un nivel alto para que puedas adquirir un volumen de acuerdo a lo que estabas produciendo. Pero los últimos años, desde que se subió la pandemia, bueno, y antes también estaba ya un poco flojo, y entonces tampoco te permite entrar en esas competencias, ¿no? Aparte de algunas irregularidades de logística que tiene el mismo Estado, porque ahí se incrustan proveedores de insumos que a veces no cumplen con los parámetros que nosotros los confeccionistas diseñamos, ¿no? Por ejemplo, el ancho de la tela o la cantidad de metraje que debe venir por un rollo, ¿no? Vienen pedacitos, o el ancho de tela mucho menos, entonces ya te varía la productividad del material, ¿no? Entonces, esos son los problemas que se presentan cuando haces licitaciones con el Estado. Ahora, en el tema minero, pues también tiene sus aspectos coyunturales, entre ellos la parte legal, ¿no? Y hay una situación que no se permite la fluidez de las transacciones en el tema de el contrato del suelo y el contrato del subsuelo, ¿no? Es una contraproducencia que se da. Una persona o empresa es el dueño del suelo, y otro, que es la concesión que el Estado da, es el dueño del subsuelo. Así es que si el subsuelo no le paga las regalías que el suelo, el que tiene el suelo, no le paga, digamos, 10 o 20%, o lo que puedan exigir, como está sucediendo en las Bambas, definitivamente no me producen nada. Y lo peor todavía, que a través del tiempo, los comportamientos del que tiene el suelo cambian. Digamos, ya me estabas dando el 5 o el 10, no señor, denos el 20%, o denos el 30%, o denos carros, ¿no? Como se ha visto en otros mineras, y para poder seguir explotando, ¿no? Y entonces eso trae muchos problemas, muchas colas de problemas, ¿no? Esa es una de lo que yo estoy viviendo actualmente en el tema de trading minero, compra y venta de minerales, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Aparte que hay otros aspectos, como son el medio ambiente, como son los costos de regularización para la formalización, que también no llegan pues a los mineros, por no tener tanto el presupuesto como la cultura para poder alcanzar las metas que el Estado propone, ¿no? Efectivamente, y eso lo conversábamos hace
hace un poco más de un año, cuando tuve la suerte de estar contigo en Arequipa, y que claramente no ha cambiado nada, que el Estado debería ver al pequeño minero, al micro minero, al mediano minero, que ahora son informales en algunos aspectos. Precisamente en vez de penalizarlos y perseguirlos, debería convertirse en socio e invertir con ellos, facilitarle los estudios de impacto ambiental, poder colaborar, que no sea por cada denuncio, sino que sea por zonas más grandes, para que, si el Estado financia estas cosas, ustedes, los mineros, van a poder trabajar más tranquilos. Y el otro aspecto que dices que es importantísimo, ¿no? Se tiene que ver la manera en la que quien sea propietario del suelo no poder estar sujeto, cómo alguien va a invertir en algo, y lo vemos, como dices tú, desde la mina más chica hasta las bambas, si está sujeto a que la persona cambie de opinión cada 3 días porque cambió el clima o porque de repente el vecino le comentó algo y nos cambia las condiciones en las cuales tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué resultados está dando eso? O sea, ¿cómo está la informalidad minera? Que no es ilegalidad, ojo, hay que diferenciarla. La ilegalidad es distinto. La informalidad minera se hacen denuncios que sí son concesionados, pero que no se llegan, a veces por la excesiva burocracia, como dice Fernando, a cumplir todos los requisitos que pide el Estado, no porque uno no quiera, sino porque no puede o no tiene el capital para hacerlo. ¿Cómo está afectando eso y cuál es la coyuntura de la zona minera de Arequipa en estos momentos? Y de Puno también. Como te dije, Fernando, hay un estancamiento, estamos atrapados, nadie plantea soluciones, sabemos que estamos en una época política, pero todos los comentarios y las cosas que yo escucho sobre las manifestaciones de los partidos políticos, pues carecen de la parte científica, tecnológica y de ingeniería para poder plantear una estrategia adecuada a lo que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo sugiero como persona natural generar una unidad de, como tú has dicho, de apoyo, de apalancamiento, que nos permita gestionar y financiar la legalidad y la negociación entre las partes, entre suelo y subsuelo. No se tiene esa unidad totalmente autónoma para promover este tipo de llamémosles así, a paliar esa diferencia que tienen ahorita, o que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Se tiene que crear una tercera unidad para podernos apoyar en ese sentido. Por ejemplo, si el minero no puede alcanzar para poder llegar a su IGAFON, que son el impacto de gestión ambiental, que es un monto altísimo, que supera los $30,000 en presupuesto, y si obviamente no lo va a tener, y tampoco tiene el conocimiento. En ese sentido, tendrían que llegar en un acuerdo entre el Estado, el tercero es el que yo propongo, y el minero mismo, para que conforme vean la viabilidad, poderlo apalancar para que salga adelante, dándole las facilidades necesarias para que pueda alcanzar las metas exigidas dentro del entorno de la legalidad, ¿no? Efectivamente, justo lo que yo mencioné antes de la pregunta era precisamente cosas que conversamos hace un año y que tú me contaste y que yo he tomado para poder divulgarlas. La idea de este programa, La Voz del Pueblo Empresario, precisamente es darle ideas a estos desgraciadamente funcionarios que tenemos que no parecen no saber nada, y a los políticos que no están interesados más que en capturar el poder, para poder desarrollar el empresariado peruano en todos los sectores. Y el minero es uno de los sectores más importantes del Perú, no solamente en las grandes inversiones como la puede ser Las Bambas, Chinalco, Cuajone y cantidad de minas, sino la que hacen ustedes, los micro, pequeños y medianos mineros del Perú, porque generan una cantidad de puestos de trabajo. Y si van a pagar impuestos, si es que en la beta hay minerales, ustedes van a pagar impuestos. Entonces, ¿por qué el Estado, si va sabiendo eso, no los ayuda y los apoya para que sean parte de la cadena formal? Si lo quieren ver de mala manera, para que a ver si... Sí, dime. Sí, hay una falencia muy grande, que a veces puedo decir hasta descabellada, porque se supone que las autoridades que nosotros tenemos son profesionales que han reunido los requisitos necesarios y mínimos para poder ocupar esos cargos, pero sin embargo no lo pueden, no se desenvuelven a la altura del cargo, ¿no?
Por ejemplo, yo les pongo a todos los ciudadanos de nuestro Perú en conciencia para preguntarles qué proceso, cualquiera que sea, no genera desechos sólidos, líquidos y gases, que eso obviamente viene a ser la contaminación. Lo que pasa es que tenemos una mala gestión de nuestros procesos. Yo exhorto a todo el Perú, a todos los ministros, para que reflexionen que no hay ningún proceso que no genere desechos. Yo lo digo esto por el tema de la promoción a la minería, que se ha truncado y que es la que más aporta, más del 50% aporta de los ingresos que todos los del Estado reciben sus ingresos. No, en ese sentido. Definitivamente, sí, en ese sentido yo pongo en tela de juicio, por favor, tomemos conciencia que incluso nosotros mismos como personas tenemos nuestros procesos, ingerimos nuestros alimentos y tenemos nuestros desechos sólidos, líquidos y gases. No hay proceso alguno, hablo por la agricultura, hablo por la minería, por la manufactura y cualquier otra actividad, señores. Lo digo porque, como estamos acá en Arequipa, tenemos a Tía María, y sin embargo, ha habido sectores, como el de agricultura, que se ha opuesto al desarrollo del sector minero, sin embargo, son los primeros en haber contaminado los suelos de Tambo, ¿no? Los suelos de la costa arequipeña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ustedes son los primeros en contaminar e incluso asesinarnos a nosotros mismos, porque esos alimentos que nosotros o las personas humanas van a consumir tienen pesticidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores agricultores? ¿De qué estamos hablando, Ministerio de la Producción? Ministerio de la Producción, todo proceso genera desechos sólidos, líquidos y gaseosos. No, queda lo que tenemos que hacer es ser más responsables en nuestras actividades económicas para no afectar a los demás. Efectivamente, Fernando, efectivamente. Ese sería el enfoque. Sí, no, efectivamente, y la responsabilidad de los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, que generalmente y la mayoría de veces, en realidad, excepto contadas excepciones, tiene que ir acompañada de un gobierno que ayude a desarrollar y poder hacer empresa privada de manera responsable, colaborando como socios. Si ya son nuestros socios y se llevan el 30% de la ganancia sin hacer absolutamente nada, por lo menos que nos ayuden a que justifiquen ese 30% que se llevan de renta, haciendo algo productivo por todos nosotros. Fernando Sigo, se nos ha acabado el tiempo, realmente ha sido un gusto conversar contigo. Como le decía Abel, cuando esté por Arequipa entre las próximas semanas, volveremos a conversar, tendremos una reunión en vivo. Esperemos que las autoridades para ese momento por lo menos hayan recapacitado o todos los que están perseguidos estén presos finalmente, ¿no? Sí, gracias. No, gracias a ti, Fernando. Ha sido Fernando Ocola desde Arequipa contándonos un poco lo que sucede con el sector minero. RCR, la red que comunica y une al Perú.